Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta actividad enmarcada dentro de las actividades del Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña. Estamos en Sitges, estamos en la Carpa FNAC y estamos en la presentación del libro Lovecraft, la alargada sombra del tentáculo. Tenemos la suerte de contar en la presencia de tres de los autores de este ensayo, de una obra pienso que muy importante para los aficionados al fantástico, como es el análisis de la contribución de Lovecraft al mundo del cine. Y me acompañan en la mesa los dos coordinadores, a mi derecha Antonio Rentero y Tony Alarcón, y uno de los autores que escribe uno de los artículos, que es Ramón Monedero. Muchísimas gracias por venir y aceptar la invitación de venir aquí al festival. Bueno, de entrada, a mí me ha parecido leer el libro un trabajo titánico de esfuerzo, de documentación y de coordinación también de muchísima información y luego de los diferentes autores, ¿no? Quería preguntar a los coordinadores cómo nace el proyecto y cómo vais creando la obra a través de las colaboraciones de los diferentes autores. Pues esto nace como creo que nacen las grandes empresas aquí en España, que es a que no hay huevos. No, bueno, Ramón y yo somos amigos desde hace muchos años, amantes del cine y de otras actividades lúdicas y enriquecedoras en lo espiritual y en lo material. Y un día teníamos el contacto con la editorial Rosetta, que es la que ha editado el libro, que estaba interesada en abrir una línea que apostara fuertemente por los contenidos relacionados con el cine. Y empezó solamente como ¿qué se ha llevado de Lovecraft al cine? ¿Qué se ha llevado de forma, digamos, fiel y qué se ha llevado al cine inspirándose en Lovecraft? Es decir, aparece un señor que se llama Lovecraft, aparece una universidad que se llama Miskatonic, aparece un libro hecho con piel de un señor que no le ha hecho gracia que le arranquen la piel para hacer las tapas del libro, que se llama Necronomicon. Y a partir de ahí empezó a crecer un poco la idea y nos dimos cuenta de que la contribución bidireccional de Lovecraft a otras artes y de otras artes o de otros conocimientos o otras parcelas a Lovecraft no terminaba en el cine. Continuaba en el cómic, continuaba en la filosofía, en la arquitectura, en la estética, y al final pues lo que hemos hecho ha sido reunir a un grupo de personas que sabían de esas parcelas mucho más de lo que nosotros nunca podremos saber, y hacer el libro un poco de forma egoísta, es decir, ¿qué nos gustaría haber sabido de Lovecraft que nosotros, por mucho que hayamos leído, hayamos estudiado, hayamos visto películas, no sabíamos? Y al final hemos conseguido engañar a otros 12 para que nos aporten el saber que nos faltaba a Ramón y a mí. A ver, voy a quitar esto que me han dicho que es más cómodo. Vamos a ver, efectivamente es lo que ha dicho Antonio. Yo, cuando se nos ocurrió, de hecho la idea era coincidir este libro con una efeméride de Lovecraft. Creo que en febrero se cumplía el 70 aniversario de su muerte, más o menos. Y dijimos, vamos a sacar un libro sobre Lovecraft para coincidir con esa fecha. Pero claro, la idea en la cabeza era muy sencillita, pero cuando fue creciendo, se fue haciendo más grande, todo se fue complicando y al final pues el libro terminó saliendo en julio. Pero bueno, creo que ha merecido la pena la espera. Y porque como dice Antonio, y me hago yo también con sus palabras, yo quería saber más de Lovecraft de lo que sabía y tenía muchísima curiosidad por saber multitud de detalles del autor, porque hay mucha mitología en torno a él, que si era fascista, que si era un tipo xenófobo, que tenía aversión al sexo, que era un tío raro. Yo lo he dicho varias veces, yo la primera vez que leí un texto biográfico sobre Lovecraft, recuerdo que decía: Howard Philip Lovecraft era un hombre muy feo, tenía cara de pez. Y enseguida fui a buscarlo a ver, y efectivamente, o sea, era un hombre raro, ¿no? Y bueno, y solo siendo raro, pues puedes salir de la cabeza de alguien las historias que sacaba, ¿no? Y además es muy curioso porque también es un hombre que tenía alergia al marisco y todos sus monstruos tienen algo que ver con el mar y tal, ¿no? Y entonces, pues se nos ocurrió, en principio iba a ser un libro solo de cine, pero la cosa, como digo, fue creciendo y al final pues terminamos vinculando a Lovecraft no solo con el cine, sino con el cómic, con la filosofía, incluso con la arquitectura, con la arqueología, y bueno, creo que ha salido una cosa muy, muy rica. A mí lo que más me preocupaba de este libro era que Lovecraft es un autor que cuando ha sido llevado al cine, los resultados han sido, por ser benevolentes, regulares. Pero sí que es cierto que su influencia
no tanto cuando la traslación ha sido literal, cuando se ha trasladado el espíritu, los resultados han sido mucho más interesantes. Y como tengo la suerte de conocer a gente que sabe mucho más que yo, pues le dije a Tonio, oye, ¿tú qué sabes de esto? Y entonces le encargué probablemente el capítulo más complicado de todos, que era precisamente hablar de por qué Lovecraft ha tenido tan mala fortuna o ha tenido una relación tan turbulenta con el cine a la hora de ser trasladado, sobre todo literalmente. Me gusta cómo has pedido la pelota. Sí, a ver, no sé si eran los más complicados, pero probablemente son los más cortos, porque cuando me dijo, ¿puedes escribir para el libro de Lovecraft? Claro, yo pensé, hostia, no sé si me da tiempo, porque me pilló entre varios proyectos y lo vi un poco complicado, pero claro, cuando vi aquel capítulo de la relación de Lovecraft con el cine y lo difícil que es adaptarlo, pues queda muy tentador, la verdad. Y vale, encajé más o menos las fechas y claro, es verdad que... Y esta es una reflexión que hice como aficionado a Lovecraft, porque realmente la literatura de terror ya la descubrí con Lovecraft. Realmente es un autor que para mí es un referente en muchos niveles. Yo lo explicaba ayer en una presentación, estabas tú y yo, que yo explicaba que a mí el terror no me gustaba. Y yo el terror lo descubro con Lovecraft. Me da mucho miedo todo lo que es el tema de terror y tal, pero descubro que mis padres tienen unos cuantos libros de Lovecraft, de las historias de Lovecraft, de hecho, desarrolladas por August Derleth, y empiezo a mirarme y tal. Hostia, habla de finales así, sorpresa, ¿no? Al final era un monstruo, que no te ponía los finales en negrita, como para, ¡ay, impacto final, tal! A mí aquello me encantó. Entonces, yo he vivido mucho Lovecraft durante toda mi vida. Es una cosa que ya he tenido muy presente y claro, como aficionado al cine siempre buscas las adaptaciones, ¿no? Hostia, a ver si ahora lo adaptan bien. Pues no, imposible. Y es una de las reflexiones que yo quería hacer en ese capítulo. ¿Por qué es tan difícil adaptar a Lovecraft? Realmente cuando ya te lo lees desde la perspectiva de alguien ya con un poco más de background cultural y tal, te das cuenta que es prácticamente imposible adaptar a Lovecraft. Literalmente por una razón muy concreta, que es el estilo de Lovecraft realmente no es adaptable literalmente al cine, porque juega con la sugerencia. Es un escritor que trabaja muchísimo la atmósfera, que juega mucho con el off. Yo decía el off visual, no es el off visual porque es literatura, pero no te acaba de explicar las cosas, tú te las imaginas. O sea, tu imaginación siempre es mucho más potente que lo que te puede mostrar una película. Estos monstruos de cartón piedra, claro, no te impresiona igual que cuando tú te imaginas lo que él te está describiendo. Realmente reflejar esos horrores que él medio describe en una película siempre es simplificar, siempre es quitarle magia realmente a nuestra imaginación, que muchas veces es mucho más inquietante que la imaginación que puede tener otra persona. Y realmente las mejores adaptaciones de Lovecraft acaban siendo las que cogen una parte de su obra, cogen una parte de ese espíritu y lo trasladan a una obra personal. Porque me parece que otra forma de acercarse a Lovecraft es quitarle una parte de la magia. Nos estamos extendiendo con la primera pregunta y como nos cortes, pero no, es que es muy interesante lo que ha dicho Tonio, que las adaptaciones de Lovecraft que mejor han funcionado son precisamente las que cogen una parte, ¿no? Y hablando de los monstruos de cartón piedra que salen y que evidentemente al final terminan decepcionando, yo probablemente el monstruo que más, en mi opinión, más ha dado con la forma que tenía de describir y con la atmósfera de Lovecraft es en la Boca del Miedo. Hay un momento en el que el Sam Neill está huyendo por un túnel y detrás le sigue una masa informe monstruosa, y tal como lo firma Carpenter, son planos cortos, planos generales muy difusos, y al final exactamente no sabes qué le está siguiendo. Se intuye que hay una garra, se intuye que hay unas fauces, parece que aquello parece unas aletas, un tentáculo, pero no tienes claro qué es lo que hay detrás, y efectivamente ahí tú también puedes jugar con la imaginación, no tanto, pero sí de una forma similar como cuando lees un relato de Lovecraft.
Y bueno, Bueno, eso o que no había dinero para hacer Pero proyecto, no es la primera vez que el dinero juega, que la falta de dinero juega a favor en este caso juega a favor. en el caso de Alien, por ejemplo, una de las razones para que se vaya generando esa atmósfera opresiva previa es que todavía no estaba terminado el bicho. Entonces había que dilatar el momento en el que apareciera la criatura en todo su esplendor, en toda su magnitud. Y eso precisamente juega a favor de que haya un suspense, que sabemos que hay algo. Esto es como las películas de Hitchcock, sabemos que hay una bomba debajo de la silla, lo que no sabemos es, sabemos que va a explotar, no sabemos cuándo. Y estás anticipando un momento que no sabes cuándo va a llegar. Con el monstruo, sea Alien o sea lo que sea, si tardas en que aparezca sucede lo mismo, excepto en el caso de Todo sobre mi madre, que cuando al final la madre resulta que esto ni cantó, pues se te viene abajo el monstruo. Pero hay que contar con un buen monstruo, hay que saber dosificar el momento en el que aparece, pero el monstruo tiene que dar miedo, y Alien da miedo. Y precisamente, bueno, esto es que es uno de los capítulos que he escrito yo. Alien, que aparentemente no tendría nada que ver con Lovecraft, probablemente sea una de las mejores adaptaciones del espíritu. Comentaba Antonio la dificultad de trasladar de forma literal lo que Lovecraft nos ha hecho leer. Poe muestra y Lovecraft sugiere, y claro, esa sugerencia siempre va a ser más poderosa porque terminas tú de completar el puzzle. Todos tenemos en la mente el momento de la película La Matanza de Texas, en la que Leatherface, en el momento en el que Leatherface clava a la chica en el gancho de carnicero, ¿verdad? Y todos tenemos ese momento en el que vemos cómo el gancho penetra en la piel de la espalda. Pues cuando lleguéis a casa, ved la película. Nunca se ve ese gancho entrando en la piel. Vemos un plano de frente en el que la chica se levanta y se deja caer, y hay un momento en el que ya no baja más. Nuestra mente es la que hace ese juego de imaginar el gancho entrando en la piel y quedándose enganchado en una costilla, pero eso nunca lo hemos visto, no está en la película. Cuando lleguéis a casa, vedlo, que no existe ese plano. Pero ese plano está en vuestra mente. Pues Lovecraft hace ese mismo juego. Nos va generando una atmósfera, nos mete en ella, además con unos términos descriptivos muy ampulosos, muy decimonónicos. Él, pese a haber nacido a final del siglo XIX, él se desarrolla ya en el siglo XX, muere muy joven, en el 39 me parece que era. No llega a ver la Segunda Guerra Mundial, pero lo cierto es que su desarrollo, digamos, adulto es en el siglo XX. Pero su mente es casi más heredera del gótico del siglo XIX que del horror del siglo XX. Bueno, en el 37 porque hace 70 años se murió. Exacto, sí. Esa era la efeméride famosa. Y lo cierto es que su inspiración viene de antiguo, la recoge encantado de la vida porque él, viviendo además donde vive, en su tumba pone Soy Providence, que es la localidad donde pasó prácticamente toda su vida. Nueva Inglaterra. Él no se consideraba a sí mismo como un estadounidense, sino casi como un británico, más europeo. Es un poco ese esnovismo que le hace buscar ese refugio en lo pasado, en lo anterior, y de hecho, quizá por eso también es esa obsesión junto a su repulsión por el marisco, porque tenía algún problema de intolerancia, lo que le hace buscar el generar una cosmogonía propia a base de basarse en lo que podían ser costumbres ancestrales de civilizaciones que realmente no existieron. Presentamos ayer el libro en el FNAC en Arena y uno de los asistentes nos preguntó que si todos esos cultos tenían alguna base real. Esperemos que no, pero siempre es más poderoso sugerir algo y que tú completes el puzzle, que tú te lo lleves a casa y que comiences a creerte que todo eso es verdad, hasta el punto de la obsesión que han tenido muchos por el libro del Necronomicon. Pensar que ese libro existió de verdad.